Chicos, con todos ustedes, hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy que tenemos es congruencia de triángulos. Tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Primero, la definición. ¿Qué viene a ser? Dice lo siguiente, un triángulo es congruente a otro triángulo si sus lados correspondientes tienen igual longitud y sus ángulos correspondientes tienen igual medida. Por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, el triángulo ABC, de cuyos lados es A, ¿no es cierto?, que le corresponde a alfa, ¿no es cierto? Con respecto a teta, ¿qué viene a ser? C. Con respecto a beta, B. Lo mismo aquí. Con respecto a alfa, el lado A. Con respecto a beta, el lado B. Con respecto a teta, el lado C. Entonces ahí vienen a ser congruentes, ¿no es cierto? Y tienen iguales lados, ¿no es cierto? A, B, C, A, B, C. Listo. Dice casos de congruencia. El famoso LAL, ¿no? El famoso LAL. Listo, el primer caso que tenemos es el LAL, que viene a ser lado, ángulo, lado. ¿Dónde, dónde reconocemos eso? Lado A con lado A. Luego, ¿qué cosa viene? Ángulo. Ángulo, ángulo. Luego, lado. Lado, lado. Siempre el ángulo va a estar en medio de los dos lados de congruencia. A, teta, B. A, teta, B. Entonces, si se cumple esto, ahí decimos que viene a ser el triángulo congruente. De repente en las preguntas nos preguntan, de repente nos dan este ángulo, 55, digamos. De repente nos dan esto. Y en el otro triángulo nos piden esto, X. ¿No es cierto? Pero yo como sé que este lado con este ángulo son iguales, ahí puedo decir que a este X va a ser ¿cuánto? 55. Por ejemplo, este lado mide 2 o 5. Entonces también con seguridad puedo decir que esto mide 5. ¿Ya? Basta que reconozcan ustedes que esto, lado, ángulo, lado son iguales. Entonces podemos decir que son congruentes los triángulos. ¿Ya? Listo. Continuamos. ¿Qué otro caso tenemos? El caso ala. ¿Qué viene a ser el caso ala? Ángulo, lado, ángulo. Nuevamente. Ángulo alfa, ángulo alfa. Lado B, lado B. Y ángulo beta. Ángulo beta. Entonces ahí puedo decir que son congruentes, ¿no es cierto? Listo. Nuevamente, ¿quién está al medio? En la L, ¿no es cierto? Aquí, ala, al medio, en la L. Entonces al medio también tiene que estar de los dos ángulos, ¿ve? Ángulo, lado, ángulo. Así. Ángulo, lado, ángulo. El triángulo puede estar echado o de repente volteado todo, pero se debe cumplir esto. Ángulo, luego, luego le sigue un lado y luego el que le sigue el ángulo. Acá también, ¿no es cierto? LAL.
Por ejemplo, aquí empiezo con L, lado, ángulo, lado. Listo. Siempre tienen que ser, para decir que son congruentes, tienen que ser, sea caso que sea, tienen que ser consecutivos. Primero su lado, ángulo, lado. No vale decir que si, digamos, me dan un ángulo acá, en A, y sus dos lados, estos dos de acá, no sería ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque tendría ángulo, lado, no tengo nada. Así ve, por ejemplo. ¿Qué tengo aquí? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, ángulo, lado, ¿no es cierto? Primero, cumple con esta condición. Vamos a ver, si tiene un lado, o bueno, este lado, ¿no? Ángulo, dos ángulos y un lado tiene, ¿ve? Dos ángulos y un lado. Pero no vendría a ser congruencia. ¿Por qué? Porque el lado que me están dando tiene que ser en medio de los dos ángulos, ¿ve? Por eso es caso ala, ¿ya? Entonces esto no sirve acá. Esto, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar acá, ¿ya? Y lo mismo para todos los casos. Tienen que ser, ¿qué? Consecutivos, ¿ve? Aquí, ¿ve? Consecutivos. Ya, listo. Listo. Tenemos ahora, ¿qué? El caso LAL. O sea, el triple lado, ¿no es cierto? Lado, lado, lado. Entonces, ¿qué viene a ser este triángulo ABC? Tiene lados como lado correspondiente a B, lado B. Correspondiente a, lado A. Correspondiente a C, lado C. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo aquí tenemos A, B y C. Entonces, ¿qué decimos directamente? Que son congruentes. ¿Ya? Ya. Y aquí recordemos, ¿no? Siempre hay un lado como dato, ¿no es cierto? Vamos ahora a los ejercicios, ¿no es cierto? A ver. Aquí me dice qué cosa. Calcular x más y, ¿no es cierto? Calcular x más y. Primero voy a ver qué caso tengo. A ver. Ya, primero completo mi ángulo acá. Si tengo 60 y aquí 20, ¿aquí cuánto es? 100. Aquí tengo 100 y aquí tengo 20. ¿Acá cuánto es? 60, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más? Tengo, miren, ve. Aquí me voy al caso. El caso es LAL, ¿no es cierto? Aquí. A, A, 60, 60. 2. Entonces, Y, ¿cuánto valdría? 2. ¿Listo? Ahora aquí. Y tengo A, 20, 20. X,
4. X vale ¿cuánto? 4. Listo. Ahora entonces me pide qué cosa, la suma, ¿no es cierto? 2 más 4, ¿cuánto es? 6. ¿Listo? Hasta ahí sería ya, chicos.